Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La música en el taxi sonaba de fondo y parecía irónicamente adecuada para su estado de ánimo. Mientras el taxi salía del hotel, Gira se preocupó por Pem y quiso llamarlo para aclarar las cosas. Tuvo que reunir mucho coraje para tomar su teléfono y marcar. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Aún así, Gira no se rindió y llamó por segunda y tercera vez consecutivamente. El estado de Pem en ese momento podía describirse con una sola palabra: destrozado como un perro. El tono de llamada de su teléfono sonaba por enésima vez. Solo miró la pantalla donde aparecía el nombre de Gira antes de girarse y beber de una lata de cerveza mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá. Estaba ebrio, con los ojos rojos e hinchados, no muy diferente de Marwin, quien estaba acurrucado a su lado tratando de consolarlo. Sobre la mesa había varias latas de cerveza esparcidas, algunas vacías, otras sin abrir, pero lo que parecía atraer la atención de ambos no era el alcohol, sino la persona que instintivamente llamaba. ¿No vas a contestar? Has llamado varias veces, dijo Marwin, mirando a su amigo con lástima. No, rechazó Pem y tomó otro gran sorbo de cerveza. Siempre que te emborrachas, soy yo el que sufre. Cuando esté más borracho, iré a mi habitación solo. Cállate ya. El teléfono sonó de nuevo, y Marwin intentó persuadirlo otra vez. Creo que deberías contestar. Quizás tenga algo importante que explicarte. Hubo un momento de vacilación, pero al final Pem tomó el teléfono y contestó la llamada de Gira. ¿Qué pasa?, preguntó Pem con voz dura. Si iba a suplicar, no funcionaría. Si Gira hubiera tenido el coraje de discutir un poco, salir con él decididamente, las cosas no habrían llegado a esto. Pero Pem lo había subestimado. Go podría tener más beneficios en términos de trabajo y dinero, pero eso no era lo importante. Lo que Pem temía en lo profundo eran los sentimientos de Gira hacia su amigo, que si la razón principal por la que su relación no avanzaba era Go, Pem no se atrevía a imaginarlo, pero temía que fuera verdad. ¿Ya llegaste a tu habitación? Sí, y estoy borracho. Ve al grano, estoy con un amigo. Marwin, que observaba de cerca, hizo una mueca por ser usado como excusa. Lo de hoy, lo siento de verdad. ¿Qué cosa? ¿Que no renunciaste conmigo o que te quedaste con él? No es lo que piensas. ¿Viste que todo fue un plan de Co, incluyendo el abrazo tan apretado?, replicó Pem rápidamente, dejando a Gira sin palabras. En ese momento, decidió presionar más. ¿Te obligó? Respóndeme. Si no respondes, asumiré que no te obligó. Y si no hubiera abierto la puerta en ese momento, ¿hasta dónde habrían llegado? Un silencio incómodo envolvió la conversación por un momento. Lo siento por llamar, solo quería saber si estás bien. No estoy bien. ¿Qué puedo hacer para que estés mejor? Estoy dispuesto a ayudar. Entonces, responde honestamente. Dime la verdad. ¿Qué sientes por Co? ¿Te gusta? ¿No me gusta? Entonces, ¿renunciaste ya? No. Entonces, eso es todo. Ben cortó la llamada de inmediato. Seguir hablando solo llevaría a más peleas. No quería agrandar el drama porque quizás necesitaba tiempo para reflexionar y ver las cosas con más amplitud. Maldita sea, nada sale como quiero, maldijo mientras se mesaba el cabello con frustración. Marwin, que había estado observando el drama con interés, ahora tenía que consolarlo. Tranquilo, amigo. No sé desde cuándo, pero quiero que renuncie conmigo. Está bien, pero ¿por qué hacer que alguien renuncie a un trabajo estable? Es como si estuviera sufriendo de síndrome de Estocolmo, aunque quizás ni siquiera lo tenga.
La relación entre Penn y Co comenzó bien, bajo la palabra amistad, pero cuando empezaron a colaborar en negocios, muchas cosas cambiaron. Penn sabía perfectamente que Co no era una persona completamente limpia, no era un gran amigo y como jefe era aún peor, ni hablar de lo que hacía cuando alguien se convertía en su enemigo. Lo eliminaba sin piedad. Las acciones crueles de Co se hacían cada vez más evidentes. La verdad es que, ante un trato tan miserable, muchos habrían renunciado o se habrían alejado lo más posible, pero Pem era alguien que se aferraba, prefería soportar con la esperanza de que las cosas mejoraran. Yo creo que sí lo tenía, por eso no renunciaba. Entonces, ¿por qué tú sí renunciaste de repente? No sé. En ese momento me molesté. Cuando me di cuenta, ya había fichado mi salida. Las acciones también estaban por venderse. En realidad, el síndrome de Estocolmo leve en el trabajo es bastante común. Los empleados tienden a vincular su autoestima con su jefe. Aunque el jefe sea cruel, el empleado lo comprende, se estresa con él y los problemas se vuelven compartidos. Si lo pienso bien, tú tienes todos los síntomas. Sí, ahora que lo veo desde afuera es cierto.